¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué pasa en el Ejército Nacional? ¿Qué pasa en la Marina? ¿Por qué desde los Estados Unidos nos advierten, fíjense, desde los Estados Unidos, que hay tensiones fuertes entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina? No mencionan a la Fuerza Aérea Mexicana, en donde también las cosas no están como miel para hojuelas. Esto quiere decir que ya no hay ni siquiera control sobre las Fuerzas Armadas. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que en la Secretaría de la Defensa Nacional se está dando un clima de corrupción como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia, recalco. No es porque el general Luis Crescencio Sandoval, al frente de esa institución, haya comprado un departamento de lujo para regalarle a su hijo. Esto me parece hasta de poca monta. Lo grave es la conexión que se ha tenido en estas últimas semanas, últimos meses, quizá desde que arrancó el período constitucional de Andrés Manuel López Obrador, un nexo indiscutible con el crimen organizado. Y el factor principal, desgraciadamente, es el ejército. El mismo ejército que apañó el regreso del general Salvador Cienfuegos después de haber sido detenido en Los Ángeles, llevado a Nueva York como criminal, como elemento ligado al narcotráfico. El ejército mexicano presionó al presidente ese que tenemos mandante, López Obrador, para que interviniera en las más altas esferas del poder estadounidense, en entonces con Donald Trump. Y de inmediato le regresaron al general Cienfuegos para que ni siquiera pisara una celda en México y fuera a refugiarse a sus dominios, que por cierto, también como los de todos los secretarios que han sido de la Defensa Nacional, son enormes. Si hacemos un recuento de algunos generales que han pasado por la Secretaría de la Defensa Nacional, tendremos que decir que nos aterrorizamos, Juan Arévalo Gardoqui, un criminal a sueldo, a quien con Manuel Bartlett al lado se le adjudican muchas de las muertes contra periodistas, incluyendo la de mi padre, Carlos Loret de Mola, me dice, en 1986. Luego vendría Antonio Rivielo Bazán, un general tan pequeño que le quedaba tan grande la silla que se diluía en ella, pero que también dejó pasar las aguas de la corrupción por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y qué decir de Enrique Cervantes Aguirre? Funesto sujeto, un hombre completamente ligado a las mafias, a esas que llaman mafias del poder López Obrador, pero sin señalar, salvo a Carlos Salinas de Gortari, que es la única, digamos, sanguijuela que no se logra quitar del rostro el señor López Obrador. Pues bien, Enrique Cervantes Aguirre, pues fue descubierto cuando ostentosamente llevaba dinero a Los Pinos para dárselo a Ernesto Zedillo Ponce de León en una patrulla de esas que llamábamos patrulla de caminos, ahora ya no existen, ahora estamos en manos de la Guardia Nacional, cuya felonía es semejante. Pues bien, en esa época también se asesinó prácticamente a un general digno, a Jesús Gutiérrez Rebollo, al que había elogiado Estados Unidos como zar antidrogas de México, encargo en el que duró solo unos meses, porque descubrió precisamente que uno de los principales aliados de los cárteles mexicanos era el general Cervantes Aguirre.
Y en esa disputa, Gutiérrez Rebollo fue a parar a Reclusorio Norte, no, perdón, al famoso reclusorio de Almoloya de Juárez, que se supone que es de alta seguridad. Ahí fue a parar el general Gutiérrez Rebollo como si fuera un criminal de 5 estrellas, ya no digamos de 4. Y todo por haber enfrentado al entonces secretario de la Defensa Nacional. Y murió en la cárcel. Esto fue en 2000, no, lo atraparon en 1997 y acabó falleciendo en 2013 encarcelado. Esto fue terrible, porque llegamos al extremo de que en una misma situación se encontraban él y el presidente último que vio surgir el señor Gutiérrez Rebollo en la cárcel, Enrique Peña Nieto, en el mismo piso del hospital militar. En un lado se estaba atendiendo Peña Nieto de sus problemas cancerígenos que denuncié en su momento y pensaron que porque no se murió había yo mentido. El cáncer, afortunadamente ya cuando se trata de un tratamiento de excepción, de excelencia, puede curarse. Hay muchos personajes que lo padecen y que lo han superado, por fortuna. Pues el general Gutiérrez Rebollo estaba en el otro extremo del mismo piso del hospital militar, custodiado porque estaba en calidad de detenido mientras padecía sus enfermedades. Y Peña Nieto, el otro lado del pasillo. Así fueron las cosas, así fueron. Zedillo metió a la cárcel al general Gutiérrez Rebollo y premió al criminal, al que se acercó a los narcos, Cervantes Aguirre. Esta distorsión fue aumentando y aumentando con el tiempo a llegar ahora, cuando Luis Crescencio Sandoval dilapida escandalosamente el dinero asignado a la Secretaría, se lo clava, para decirlo en términos coloquiales, y compra departamentos de lujo, usa aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para llevarse a toda su parentela y a sus amigos, pues de turismo. Lo mismo a Moscú que a Nueva York. Bueno, es increíble la bitácora que se tiene de los vuelos del general Sandoval. También fue a Roma, no vaya a ser que no estuviera bien con Dios y con el diablo, como solía decir el general, entre comillas, Gonzalo N. Santos, el gran cacique de la Huasteca, un elemento pues que merece 1000 biografías, incluyendo la que él mismo escribió, y que es de lo más interesante, lo recomiendo. Por cierto, en este libro que tengo aquí, de George Friedman, se habla de los próximos 100 años, de lo que nos va a pasar en los próximos 100 años. Y aquí hablan de la posibilidad de que México entre en guerra con los Estados Unidos. Esto con datos de la CIA, con datos del Pentágono. George Friedman es un periodista muy respetado en los Estados Unidos y obviamente este libro no lo publicó ahora, ya tiene sus tiempos. Por lo menos yo lo adquirí en el 2002, 2003, arrancando el milenio, el siglo. Lo leí y me causó mucho escozor el saber que México estaba yendo directo a un enfrentamiento con los Estados Unidos, en el que no podríamos salir bien. ¿Y todo por qué? Porque México adquiría mayor riqueza. Lo que no supo George Friedman es que íbamos a tener a López Obrador en el poder y que la riqueza que podríamos haber producido, que podría haberse alcanzado
por ejemplo, atrayendo personas de todo el mundo con el aeropuerto de Texcoco y no esa chatarra que hay ahí en Santa Lucía. Con esto hubiéramos logrado el despegue que se esperaba en nuestro país. Pero no fue así, así que pues tengan tranquilidad. Parece que se equivocó Friedman y no tendremos posibilidades de entrar en guerra con los Estados Unidos, porque simple y sencillamente, cuando quieran, los de allá arriba, los del norte, nos aplastan y siguen por la contaminación brutal del ejército mexicano. No me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.